a hacer la clase de hoy que corresponde a la vascularización del sistema nervioso central. Bien, vamos como siempre a compartir la pantalla. Sigue entrando. Bueno, la vascularización entonces o irrigación del sistema nervioso es muy importante porque el 20% de todo el oxígeno que nosotros respiramos tiene que llegar al sistema nervioso para que estos órganos del sistema nervioso tengan esa capacidad de funcionamiento. Solo unos 10 segundos que no llegara al cerebro, por ejemplo, oxígeno, ya tendría problemas cerebrales como somnolencia, pérdida de la conciencia, cosas de esas que suele suceder. Y si hubiera de 2 a 3 minutos de falta de oxígeno al cerebro, la situación empeora, ya entra en descerebración. La corteza cerebral que vamos a llegar ahora, tiene mucha sangre y por tanto necesita mucho oxígeno para su funcionamiento, lo cual, si no existe oxígeno, se mueren las células y se pierde toda la capacidad cortical. Puede el individuo estar vivo, pero vegetativo. Ya no tiene conciencia, ya no tiene voluntad, ya no tiene razonamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que hemos hablado. Es decir, se va a afectar las áreas correspondientes. En ese sentido, entonces, ver la importancia que tiene la irrigación del sistema nervioso. Y vamos a empezar irrigando el cerebro, el órgano más importante que tenemos nosotros en nuestra economía. Entonces tenemos aquí la irrigación del encéfalo, del cerebro en particular, del cerebelo, del tronco encefálico y la médula, de los cuales vamos a hablar. Bueno, para la irrigación del cerebro, nosotros tenemos dos fuentes por las cuales la sangre llega al cerebro. Una fuente es la arteria carótida interna y otra es las arterias vertebrales. Las arterias carótidas vienen desde acá, desde el callado de la aorta, y luego forman las arterias carótidas, la carótida primitiva primero, luego la carótida interna y la carótida externa como ramas, y la carótida interna es la que se dirige hacia la base del cráneo, ingresa por el agujero del peñasco, que recuerden ustedes, existe un orificio allí, luego atraviesa el peñasco y llega finalmente a la cavidad del cráneo. Ahí se va a distribuir en sus ramas terminales. ¿Sí? ¿No se ve la pantalla? A ver. Vuelvo a... ¿Ahora? ¿Ahora se ve? Bueno, listo. Entonces decíamos, estaba empezando a ver lo que significa la irrigación del cerebro a través de dos fuentes, la arteria carótida interna y las arterias vertebrales. La arteria carótida interna es rama terminal de la carótida primitiva que se dirige hasta la base del cráneo, penetra por el cráneo a través del conducto del peñasco y finalmente llega a cada lado de la silla turca. Allí va a formar el polígono de Wills que vamos a ver enseguida.
Las arterias vertebrales, por su parte, son ramas que nacen de la subclavia, son una arteria ascendente que atraviesa todas las apófisis transversas de las vértebras cervicales y se introduce por el agujero occipital al interior del cráneo. Entonces, estas arterias vertebrales llegan por delante del bulbo y de la protuberancia donde forman el tronco basilar. Y el tronco basilar va a emitir sus ramas tanto para el tronco encefálico como tal y para el cerebro. Y va a contribuir a formar también el polígono de Wills. Y eso vamos a ver ahora. Es el polígono de Wills. Es la arteria carótida interna, tanto izquierda como derecha. La arteria carótida interna, al llegar a la base del cráneo, a la cara inferior del cerebro, se divide en una arteria que se llama la arteria cerebral anterior. Luego, la arteria cerebral posterior, la arteria comunicante posterior, la arteria coroidea y la arteria cerebral media, que es esta, que algunos dicen la arteria terminal o arteria silviana. Entonces, esto por parte de la carótida interna, en tanto que de las arterias vertebrales forman el tronco basilar al unirse delante del bulbo y asciende por la cara anterior de la protuberancia, del surco que se forma ahí. Esta arteria termina dividiéndose en dos ramas, que son las arterias cerebrales posteriores. Esas arterias cerebrales posteriores reciben a la comunicante posterior. De ahí forman una especie de polígono, ¿no es cierto? Por eso se llama polígono de Wills o círculo arterial de Wills. Algunos han dicho que es un hexágono, es un heptágono, es un pentágono, dependiendo de esta pequeña arteria que es transversal, que une las dos arterias cerebrales anteriores. Es la arteria comunicante posterior, a veces larga, a veces corta, y por eso aparece un sexto o séptimo lado también. Entonces, este es el polígono de Wills, que visto en el cerebro está así. Aquí está el polígono de Wills. Es la arteria ya silviana, la arteria cerebral media, la cerebral anterior, la comunicante anterior, la comunicante posterior, la arteria coroidea, las arterias cerebrales posteriores. Y esto está en relación a la parte de lo que significa el espacio optopeduncular, es el quiasma óptico, es la hipófisis y los tubérculos mamilares, espacio perforado anterior, espacio perforado posterior. Estamos recordando para que ustedes se den cuenta. Bueno, y vamos a ver ahora, a partir del polígono de Wills, cómo es que aparece la irrigación al sistema cerebral. Lógicamente, se va a irrigar la corteza cerebral fundamentalmente, pero también van a ingresar arterias al interior del cerebro, y por eso se divide la irrigación cortical y irrigación central. La irrigación cortical corresponde a la corteza y la irrigación central corresponde a los núcleos optoestriados principalmente. Y vamos a ver esa irrigación. Primero tenemos a la arteria cerebral anterior. La arteria cerebral anterior es una rama de la carótida, interna. De ahí se dirige, fíjense, por encima del quiasma óptico, un trayecto supraóptico, y alcanza la cisura interhemisférica. Se introduce en la cisura interhemisférica. Al llegar a la cisura interhemisférica se anastomosa por una rama transversal que es la arteria comunicante posterior con el lado opuesto. De tal manera que ya tenemos esta comunicación. Bueno, a partir de allí, la arteria cerebral anterior se dirige hacia la cisura interhemisférica, y en la cisura interhemisférica nosotros encontramos, aquí está, debajo del pico del cuerpo calloso, esto es, y fíjense, se dirige, luego se introduce a la cisura calloso marginal, ¿no? Y se cose toda la cisura calloso marginal hasta el lóbulo cuadrado.
En el trayecto emite una rama que se llama la cisura del seno del cuerpo calloso, que también termina, como están viendo ustedes, hasta la parte del lóbulo cuadrado. En su trayecto, además, da la arteria, las arterias orbitarias, que son estas, las arterias orbitarias, que van a irrigar los 2/3 internos del lóbulo orbitario de la cara inferior, ¿no? Arterias orbitarias. Luego, al llegar a la cara interna, da la arteria frontopolar. Esta se llama arteria frontopolar, que se dirige al polo frontal. Y luego emite, ya al ingresar a la cisura calloso marginal, convirtiéndose en arteria calloso marginal, arterias ascendentes. Estas arterias ascendentes se dirigen al borde superior del hemisferio, rebasan el borde superior, como están viendo, se da la vuelta y terminan en la cara externa, y llegando el tercio superior de la cara externa, que corresponde a los lóbulos frontal y parietal. Pero terminemos de hacer todo este trayecto. Tenemos aquí a la arteria calloso marginal y a la arteria del seno del cuerpo calloso, que termina, como estamos viendo, también a nivel del lóbulo cuadrado y del borde superior del hemisferio. Que llega la arteria cerebral anterior. La arteria cerebral anterior irriga el lóbulo orbitario en sus 2/3 internos, irriga la cara interna del cerebro, que corresponde a la circunvolución frontal interna, al lobulillo paracentral, al lóbulo cuadrado, a la circunvolución del cuerpo calloso, ¿no? Y al tercio superior del lóbulo frontal y del lóbulo parietal, vale decir, a la circunvolución frontal superior, a la parte superior de la frontal ascendente, de la parietal ascendente, y la primera circunvolución parietal ascendente, como enseguida vamos a demostrar. Entonces, la arteria frontal interna, o digo anterior, es esta, que tiene el tositorio amplio en la cara interna, excepto la parte más posterior, que corresponde a la cuña, ¿no? Excepto esta, que está irrigado por la arteria cerebral posterior. Pero sigamos. Aquí podemos tener, entonces, lo que hemos dicho, a la arteria cerebral anterior, la arteria de la circunvolución del cuerpo calloso, la arteria del seno del cuerpo calloso, ¿no? A la arteria frontopolar, las arterias ascendentes, que van hasta el borde superior y terminan en el lóbulo cuadrado, que es este, paracentral, y el lóbulo cuadrado o antecuña. Entonces, se puede observar en el mismo. Cabe recalcar también que la arteria del seno del cuerpo calloso irriga el cuerpo calloso porque está muy próximo a él. En el interior, sus ramas corticales van a irrigar los núcleos octoestriados, ¿no? Como estamos viendo, principalmente al tálamo óptico. La arteria silviana, esta es la arteria silviana. La arteria silviana nace en la cara inferior, esta es la arteria silviana, en la cara inferior del cerebro. De ahí se dirige primero hacia afuera, hacia la cisura de Silvio, y en su trayecto, fíjense, emite numerosas ramitas colaterales que se introducen al espacio perforado anterior. Luego llegan a la parte anterior del polo esfenoidal. Da una rama frontal que va al tercio externo del lóbulo orbitario. Y llegado luego al borde externo, se introduce a la cisura de Silvio. Y en la cisura de Silvio está muy profundamente situado en la cisura que va a irrigar el lóbulo de la ínsula. Que irriga el lóbulo de la ínsula, ¿no? Y ya encontramos aquí a la arteria silviana, así se llama, o del surco de la cisura de Silvio. Este ocupa todo ese espacio y se dirige oblicuamente hasta el pliegue curvo, ¿no?
En su trayecto en la cara externa, da ramas ascendentes y da ramas descendentes, como están viendo. Las ramas ascendentes son la arteria frontal, que es esta, la arteria presolándica, la arteria solándica que se introduce al surco de Solando, la arteria postsolándica y la arteria parietal. La arteria parietal posterior o parietal simplemente. Estas arterias ascendentes están irrigando la cara externa del hemisferio cerebral, pero en sus 2/3 inferiores, no así esta parte superior, ¿no? Que hemos dicho, tanto del lóbulo frontal como del lóbulo parietal, está irrigado por la arteria cerebral anterior. La cerebral media va a irrigar esta parte por sus ramas ascendentes, mientras que por sus ramas descendentes, que son 3, se llaman arteria temporal anterior, media y posterior, está encargada de irrigar al lóbulo temporal, ¿no? Al lóbulo temporal, excepto el lóbulo occipital que no alcanza a irrigar. Ahora bien, el territorio de irrigación de la arteria silviana o de la Sierra de Silvio es la circunvolución frontal media, la circunvolución frontal inferior, la circunvolución frontal ascendente en sus 2/3 inferiores, no el superior porque está irrigado por la arteria cerebral anterior, igualmente la parietal superior, la circunvolución parietal inferior, no así la parietal superior porque está irrigada por la frontal anterior. La arteria silviana frontal media o cerebral media, además irriga el lóbulo temporal, como hemos dicho, con sus 3 ramas. De esa manera, su territorio de irrigación de la arteria cerebral media o silviana es esta, ¿no? Bien. Sigamos para ver lo que sucede con la arteria silviana. Aquí está la arteria silviana, es el lóbulo de la ínsula, sus ramas, ahí están, sus ramas prefrontal, la rama presolándica, la rama solándica, presolándica, la postsolándica, la parietal. Ahí están sus 3 ramas. 1, 2, 3, 4, 5 ramas. Y las descendentes son la temporal anterior, temporal media y temporal posterior. Y finalmente la arteria silviana termina a nivel del pliegue curvo, ¿no? Es la arteria del pliegue curvo que va a irrigar el área 39 del yo físico, recuerden ustedes, ¿no? Bueno, todas las áreas han sido entonces irrigadas en la cara externa fundamentalmente. Tenemos al área 4, al área 231, al área 40, al área 44, al área 45, al área 9, 10, 11 y 12 respectivamente. Esta es la arteria silviana que se dirige hacia la Sierra de Silvio. Este es el lóbulo de la ínsula, irriga al lóbulo de la ínsula. Como ven, va a irrigar también al núcleo lenticular, al núcleo caudado, ¿no? Al núcleo lenticular y al núcleo caudado. Eso en su irrigación nuclear o en su irrigación central. Mientras que en su irrigación cortical, que hemos señalado, se dirige a la cara externa. ¿Qué sucede con la arteria cerebral posterior? La arteria cerebral posterior, aquí está, se dirige, como su nombre indica, al lóbulo occipital. Vamos a ver. Aquí está la arteria cerebral posterior. Esta es la arteria cerebral posterior que nace como llama terminal del tronco basilar. Y para llegar a la parte posterior, rodea esto a los pedúnculos cerebrales, al mesencéfalo, de delante hacia atrás, luego de rodearlos, irriga al mesencéfalo, eso vamos a ver luego, y alcanza la cisura calcarina, donde da la rama de la cisura calcarina, que es esta, y la rama perpendicular interna.
está encargada de irrigar, como ven, a la parte del lóbulo occipital completamente, a la cuña y a la cara externa del lóbulo occipital, lo cual quiere decir que la arteria cerebral posterior, con su rama calcarina y su arteria perpendicular interna, están destinadas a irrigar el centro de la visión, en sus tres áreas, 17, 18 y 19. Bueno, también en su trayecto, la arteria cerebral posterior va a irrigar al lóbulo temporo-occipital interno, excepto al polo esfenoidal, dando ramas temporal anterior y temporal posterior. Así se llaman estas dos ramitas, anterior y posterior, para los lóbulos temporo-occipitales de la cara inferior del hemisferio cerebral. Y vamos a ver en el esquema lo que hemos señalado. Y ahí está, ¿no? La arteria cerebral posterior a la cuña, al lóbulo temporo-occipital con su arteria anterior y posterior. La arteria de la cisura calcarina y la arteria perpendicular interna. Lo que hemos señalado es esta, ¿no? Y ahí están las arterias temporales. Excepto, vuelvo a repetir esto, que esté ligado por la arteria silviana, que al ir hacia la ciudad de Silvio le da la arteria para el polo esfenoidal. Bueno, de esa manera, entonces, ahí están, ¿no? Lo que hemos hablado. Y aquí está lo que la arteria cerebral posterior rodea a los pedúnculos cerebrales para dirigirse hacia atrás y alcanzar entonces la cara interna, también la cisura calcarina. Otra arteria, para terminar con el polígono de Wills, otra arteria es la arteria coroidea. Es la arteria coroidea anterior que ya hemos señalado al hablar de los ventrículos laterales. Esta arteria coroidea, como ven, se dirige hacia atrás, rodea también a los pedúnculos cerebrales y se introduce en la hendidura cerebral de Bichat y alcanza las prolongaciones esfenoidales de los ventrículos laterales y con él ingresa, ahí está ya en los ventrículos laterales, formando los plexos coroideos. Y aquí se forma el plexo coroideo, que está destinado a elaborar, originar el líquido cefalorraquídeo. Bueno, estos son los territorios de irrigación de cada arteria. Es el territorio de irrigación de la arteria cerebral media con el polo esfenoidal, el territorio de la cerebral posterior, el territorio de la cerebral media, la posterior, la cerebral media y la cerebral anterior, ¿no? La cerebral anterior, que es esta. Bueno. En el tronco encefálico nosotros tenemos la irrigación de los pedúnculos cerebrales, de la protuberancia y del bulbo. El bulbo está irrigado por las arterias paramedianas que nacen de las arterias vertebrales, ¿no? Y por las circunferenciales que también nacen de las arterias vertebrales. Las paramedianas son arterias que se introducen al surco medio anterior y las circunferenciales son las arterias que rodean a cada lado al bulbo, y una de ellas es la que penetra al agujero ciego de Big Dasir, ¿no? Bien, las arterias circunferenciales generalmente nacen de las arterias vertebrales, que antes de llegar a formar el tronco, ¿no? Entonces se constituyen en las arterias que van a dar como ramas en el tronco encefálico, pero también emiten estas otras ramas que son las arterias espinales anteriores, que vamos a ver en la médula, ¿no? Bueno, más arriba, la protuberancia está irrigada por las arterias paramedianas, circunferenciales cortas y circunferenciales largas.
Las arterias paramedianas son pequeñas ramas que se introducen en sentido antero-posterior al interior de la protuberancia. Las arterias circunferenciales cortas son estas 4 o 5 que estamos viendo acá y se dirigen, estas son las arterias circunferenciales cortas, ¿no? Y las circunferenciales largas son estas, la arteria cerebelosa superior. Finalmente termina dando la arteria cerebral posterior que ya hemos visto. El mesencéfalo está ligado por estas dos arterias fundamentalmente. La arteria cerebral posterior que recorre hacia atrás y la cerebelosa superior que también hace lo mismo, ¿no? Y aquí tenemos entonces a las arterias vertebrales, a las arterias, al tronco basilar, donde nacen para la protuberancia, y las arterias cerebral superior y cerebral posterior que llegan a el mesencéfalo, ¿no? Dan también aquí arterias para el espacio perforado posterior, para los tubérculos mamilares, ¿no? Para el quiasma óptico, etc. Bien, eso en el tronco encefálico. Bueno, aquí tenemos una vista lateral, la arteria vertebral que penetra, llega a la cara anterior del bulbo, se une en la parte inferior de la protuberancia, en el tronco basilar termina dando sus ramas, la cerebral posterior, que es esta, ¿no? Que se dirige ya sabemos, hasta llegar al lóbulo cuneiforme. Bien, estas son las ramas circunferenciales cortas y esta es la cerebelosa superior. Este es el cerebelo. El cerebelo está ligado por la arteria cerebelosa superior y la arteria cerebelosa inferior, ¿no? La arteria cerebelosa inferior nace de la arteria vertebral, mientras que la cerebelosa superior nace del tronco basilar antes que se termine dando sus ramas al cerebro. Estas se dirigen hacia atrás y, lógicamente, como su nombre indica, la cerebelo superior va a llegar a la cara superior del cerebelo y la otra va a ir a la cara inferior del cerebelo. A esta le ayuda una tercera arteria que nace del tronco basilar, que se llama la arteria cerebelosa media, que va a llegar a la parte anterolateral de los hemisferios cerebelosos. Y de esa manera el cerebelo también tiene sus propias arterias principales, la cerebelosa superior y la cerebelosa inferior, y secundaria la cerebelosa media. Bien, eso en cuanto entonces a la irrigación del tronco cerebral. En cuanto a la irrigación de la médula, tenemos las arterias espinales radiculares, ¿no? Las arterias radiculares que son anterior y posterior van a dirigirse a los surcos colaterales anterior y posterior de la médula. Allí van a dar unas anastomosis que van a formar un círculo alrededor, ¿no? Las arterias radiculares o espinales nacen de diferente altura de las arterias cervicales, de las arterias intercostales, de las arterias lumbares, ¿no? Que se introducen junto con las raíces nerviosas hasta llegar a la médula. En la médula ya hemos visto, estas se llaman arterias radiculares porque están con las raíces, y de las raíces arterias radiculares dan el círculo arterial perimedular y de ahí al interior de la médula, ¿no? En la parte superior, sin embargo, la médula recibe las arterias espinales de la arteria vertebral, de las arterias vertebrales como ramas colaterales. Son arterias espinales anteriores y posteriores. Las posteriores se mantienen independientes y descienden a la porción cervical por los surcos colaterales posteriores, mientras que las anteriores, una vez que nacen, inmediatamente se unen para formar una sola arteria que se dirige al surco medio anterior y llegan a la parte superior de la médula. Bueno, y esta es la forma como la médula es irrigada por las arterias, ¿no?, radiculares. Aquí tenemos las arterias espinales y radiculares que llegan a la médula, ¿no? Esta es la arteria
la arteria espinal anterior que va por el surco medio anterior y las espinales posteriores que van por la parte posterior. Bueno, eso entonces en cuanto a la irrigación sanguínea que corresponde a la parte arterial. El día miércoles nos vamos a dedicar a